Un triángulo es congruente con otro triángulo si sus tres lados y sus tres ángulos son congruentes al otro. Es decir, si tienen las mismas medidas tanto de ángulos como de lados. Para saber si dos triángulos son congruentes, no tenemos que tomar las medidas de los tres lados o de los tres ángulos para poder deducir que son congruentes. Se pueden seguir algunos de los tres criterios siguientes que vamos a explicar. El primer criterio nos dice, se llama lado, lado, lado. Quiere decir que si los tres lados de un triángulo aparecen en otro triángulo, necesariamente tienen que ser congruentes. ¿Eso cómo se comprobaría para este caso? Por ejemplo, si tenemos en este triángulo, si el lado AB es igual al lado A'B' de este otro triángulo, pues quiere decir que los lados son iguales. Ya llevamos un lado, vamos a expresar el otro. Si se cumple esto, que el lado AC del primer triángulo con el lado A'C' del segundo son iguales, pues ya llevamos dos lados y nada más nos faltaría pues expresar el siguiente, que es BC. Si se cumple esto, quiere decir que los triángulos son congruentes. Si les pusiéramos medidas a este triángulo, por ejemplo, si decimos que aquí mide 7, aquí mide 8 y aquí mide 8, pues necesariamente acá debería medir 7, 8 y 8 para que se cumpla esto. Y de esa manera son congruentes, sus tres lados son iguales y ese es el primer criterio. Aquí tenemos el segundo criterio que se llama lado, ángulo, lado y se refiere a que si dos lados que forman un ángulo, tanto en un triángulo como en otro, son iguales o es el mismo, pues entonces van a ser congruentes los triángulos. Vamos a ver cómo sería aquí. Para el lado AB que está formando este ángulo junto con el lado BC, vamos a ver, el lado AB de este triángulo es igual al lado AB' del siguiente triángulo. El lado BC del primer triángulo es igual que el otro lado B'C' del segundo triángulo, miden 7 los dos, el ángulo es el mismo, entonces se está cumpliendo el segundo criterio, lado, ángulo, lado. El tercer criterio, que se llama ángulo, lado, ángulo, se refiere a que si en dos triángulos hay dos ángulos iguales que están compartiendo el mismo lado, entonces esos triángulos son congruentes. Vamos a ver en el ejemplo. Aquí tenemos un triángulo ABC y un triángulo A'B'C'. Tienen un lado en común, que es 8. Están cumpliendo pues esta parte del criterio, que el lado es el mismo. En los extremos del lado hay ángulos de 50 grados en cada uno. Son iguales, son congruentes esos ángulos. Entonces aquí se está cumpliendo que estos dos triángulos tienen que ser congruentes. Vamos a escribirlo por aquí. El lado AB es igual al lado A'B'. Y los ángulos son iguales. Al final de cada lado está formando junto con otro lado del triángulo 50 grados respectivamente, igual acá. Entonces se cumple este criterio. Estos dos triángulos son congruentes.